El invierno derramaba su furia sobre la ciudad, transformando las calles en ríos congelados y los sueños en pesadillas cristalizadas. Eduardo Monteiro ajustó el cuello de su abrigo de cachemira, observando a través de la ventana blindada de su Mercedes-Benz cómo los copos de nieve danzaban bajo la luz amarillenta de los postes. A los 52 años, llevaba en las sienes canosas y en las arrugas profundas alrededor de los ojos azules el peso de una fortuna construida sobre los escombros de su propia humanidad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Era víspera de Navidad y las calles bullían con la prisa desesperada de los últimos preparativos. Eduardo observaba aquel movimiento con el desprecio de quien ya había perdido la capacidad de emocionarse con cualquier cosa. Su imperio empresarial se extendía por 3 continentes. Sus cuentas bancarias ostentaban números que harían temblar de envidia a reyes y presidentes, pero su corazón se había convertido en una caja fuerte lacrada, donde ningún sentimiento conseguía ya penetrar. El conductor, un hombre anciano de cabellos blancos llamado Sebastián, conducía en silencio. Conocía a Eduardo desde hacía más de 20 años y sabía que, especialmente en esa época del año, su patrón se volvía aún más taciturno y amargo. Diciembre siempre traía consigo las memorias que Eduardo intentaba enterrar bajo pilas de contratos e informes financieros. «Al despacho», murmuró Eduardo sin quitar los ojos de la ventana. Sebastián asintió, conociendo bien aquella rutina. Incluso en víspera de Navidad, Eduardo prefería refugiarse entre las paredes frías, de vidrio y acero, de su rascacielos en el centro financiero de la ciudad, a enfrentar el vacío de su mansión solitaria. El Mercedes se deslizaba por las avenidas como un fantasma negro, aislando a Eduardo del mundo exterior. Dentro del coche, la calefacción mantenía la temperatura perfecta. El sonido era amortiguado por los vidrios dobles, y el cuero italiano de los asientos ofrecía una comodidad que ya ni percibía más. Era una burbuja de lujo que lo protegía de todo, incluso de sí mismo. Mientras observaba a los peatones corriendo por la acera, Eduardo sintió aquella vieja punzada de irritación. Personas abrazándose, niños riendo, parejas de la mano, todo le parecía una representación patética, un teatro barato donde todos fingían ser felices. Había aprendido, de la forma más brutal posible, que la felicidad era solo una ilusión vendida por poetas y soñadores. Hace 15 años, Eduardo aún era capaz de sonreír. Casado con Elena, una mujer de belleza serena y corazón generoso, tenía una hija de 7 años, llamada Sofía. La niña era su luz, su razón de existir. En los ojos castaños de Sofía, Eduardo veía reflejado un mundo donde aún era posible creer en milagros, donde cada día traía la promesa de nuevos descubrimientos y donde el amor era tan natural como respirar. Pero Dios, si es que existía, tenía otros planes. El accidente ocurrió una tarde de diciembre, exactamente como aquella. Elena y Sofía regresaban de la escuela cuando un conductor ebrio atravesó el semáforo en rojo. El impacto fue instantáneo, final, irreversible. En cuestión de segundos, Eduardo perdió todo lo que daba sentido a su existencia. En los años que siguieron, se transformó en una máquina de hacer dinero. Cada negocio cerrado, cada competidor destruido, cada millón acumulado era un intento desesperado de llenar el vacío que Elena y Sofía habían dejado. Pero el dinero, por más que se multiplicara, jamás consiguió curar la herida que sangraba eternamente en su pecho. Eduardo dejó de creer en Dios el día del funeral.
Dejó de creer en la bondad humana cuando los amigos desaparecieron tras el período socialmente aceptable de luto. Dejó de creer en el amor cuando se dio cuenta de que las mujeres que se le acercaban solo veían cifras donde antes había un hombre capaz de amar. El Mercedes se detuvo en el semáforo rojo y Eduardo vio a una familia cruzando la calle. El padre llevaba a una niña pequeña en los hombros, mientras la madre sostenía la mano de un niño que no paraba de señalar las decoraciones navideñas. Por un instante, un dolor lacerante atravesó el pecho de Eduardo, pero rápidamente lo sofocó, como había aprendido a hacer con cualquier vestigio de emoción que aún osara emerger. ¿Le gustaría que cambie la ruta?, preguntó Sebastián, observando por el retrovisor la expresión sombría de Eduardo. El conductor conocía bien aquellos momentos en que las memorias atacaban a su patrón como fieras salvajes. No, respondió Eduardo secamente. Continúa. Sebastián suspiró bajito. Trabajaba para Eduardo desde antes del accidente y había sido testigo de toda la transformación. El hombre que un día fuera un padre amoroso y un marido dedicado se había convertido en una sombra de sí mismo, un fantasma que caminaba entre los vivos sin nunca realmente vivir. El semáforo se abrió y el coche volvió a deslizarse por las calles. Eduardo cerró los ojos e intentó concentrarse en los números del último informe financiero que había leído esa mañana. Era su método para mantener las memorias a distancia. Sumergirse en el mundo abstracto de las ganancias y pérdidas, donde los sentimientos no tenían lugar y donde el dolor podía ser temporalmente olvidado. Pero mientras el Mercedes se acercaba al centro de la ciudad, Eduardo no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un vuelco por una niña de 8 años que creía en milagros y que aún no había perdido la fe en la bondad del mundo. Del otro lado de la ciudad, en una favela que se extendía como una cicatriz en el paisaje urbano, Esperanza despertó antes del amanecer. A los 8 años, poseía una sabiduría que trascendía su edad, forjada en la lucha diaria por la supervivencia y pulida por la fe inquebrantable que su abuela había plantado en su corazón como una semilla de luz. La chabola, donde vivía con la abuela María de los Dolores, estaba hecha de madera contrachapada y láminas de zinc, con grietas por donde el viento helado de diciembre se filtraba como dedos invisibles. No había calefacción, solo una pequeña cocina donde calentaban agua para el té y preparaban las comidas frugales que la magra pensión de la abuela permitía. Esperanza se levantó de la cama, un colchón fino extendido sobre tablas de madera, y caminó de puntillas hasta donde la abuela dormía. María de los Dolores tenía 73 años y un corazón del tamaño del mundo, pero su cuerpo estaba siendo consumido por una enfermedad que los médicos del centro de salud llamaban complicada, palabra que, para personas como ellas, significaba demasiado cara para ser tratada. La niña cubrió mejor a la abuela con la manta remendada que había sido su única herencia de la madre. Sus padres murieron cuando ella tenía apenas 3 años, víctimas de una epidemia que barrió la favela como un viento maldito. Desde entonces, María de los Dolores era todo lo que Esperanza tenía en el mundo y viceversa. «Abuelita», susurró Esperanza, tocando delicadamente el hombro de la abuela. «Es hora del medicamento». María de los Dolores abrió los ojos lentamente. Incluso enferma, incluso vencida por la edad y los sufrimientos, sus ojos aún brillaban con una luz especial cuando miraban a la nieta. Esperanza era su milagro personal, la prueba viva de que Dios no se había olvidado completamente de ellas. «Mi niña», murmuró la abuela, tratando de sentarse. «¿Qué hora es?» «Aún temprano, abuelita. Pero el doctor dijo que usted necesita tomar el medicamento justo cada 6 horas. Esperanza fue hasta el rincón de la chabola
donde guardaban los pocos medicamentos que conseguían comprar. Cada comprimido costaba el equivalente a una comida, pero la niña había decidido que prefería pasar hambre a ver sufrir a la abuela. Era una decisión demasiado pesada para alguien de 8 años, pero Esperanza había aprendido temprano que la vida no pregunta si estás listo para sus lecciones más duras. Mientras preparaba un té débil para acompañar el medicamento, Esperanza miró por la ventana y vio que aún estaba oscuro. Era víspera de Navidad y había planeado algo especial para aquel día. Había ahorrado durante meses, guardando cada monedita que conseguía, recogiendo latas o ayudando a los vecinos con pequeñas tareas para comprar un regalo para la abuela. No era gran cosa, apenas un pañuelo colorido que había visto en una tienda del centro de la ciudad. Pero para María de los Dolores, que no recibía un regalo hacía más de 5 años, sería como recibir las joyas de la corona. Esperanza había escondido el pañuelo en una cajita de zapatos debajo de la cama, esperando el momento justo para entregárselo. «Esperanza, mi hija», dijo María de los Dolores después de tomar el medicamento, «hoy es víspera de Navidad. ¿No quieres salir a jugar con los otros niños?» «Quiero quedarme aquí con la abuelita», respondió Esperanza, sentándose al lado de la abuela en la cama estrecha. «Además, tengo una sorpresa para usted esta noche». María de los Dolores sonrió, a pesar del dolor que sentía en el pecho. Su nieta era un ángel disfrazado de niña, un regalo que Dios había puesto en su vida para hacer soportables los días más difíciles. Esperanza tenía un corazón puro y una fe que ni siquiera las adversidades conseguían quebrar. «Cuéntame sobre tu sorpresa», pidió la abuela, acariciando los cabellos crespos de la niña. «No puedo contar, si no, ya no sería sorpresa», rió Esperanza. «Pero puedo decir que la abuelita va a estar muy feliz». Se quedaron en silencio por algunos minutos, escuchando los ruidos de la favela que comenzaba a despertar. Niños llorando, adultos discutiendo, el ruido de los primeros autobuses bajando la cuesta. Era la sinfonía de la pobreza, una música que Esperanza conocía de memoria, pero que nunca la había vuelto amarga o resentida. «Abuelita», dijo Esperanza de repente, «¿usted cree que existe gente que no cree en Dios?» María de los Dolores miró sorprendida a la nieta. Era una pregunta demasiado profunda para una niña de 8 años, pero Esperanza siempre había sido diferente de los otros niños. «¿Por qué preguntas eso, mi hija? Ayer, cuando fui al centro de salud a buscar el medicamento de usted, escuché una conversación, 2 hombres hablando que Dios no existe, que es todo invención para engañar a los pobres. Me quedé pensando, ¿cómo puede alguien no creer?» María de los Dolores suspiró. Ella misma había pasado por momentos en que su fe vaciló, especialmente en los días más difíciles de la enfermedad, cuando el dolor era tan intenso que apenas conseguía respirar. Pero siempre que miraba a Esperanza, su fe se renovaba como una fuente que jamás se seca. «Sabes, mi niña, hay gente que pasó por tantas cosas malas en la vida que acabó perdiendo la esperanza. Es como si el corazón de ellos se hubiera vuelto piedra, ¿sabes? Y cuando el corazón se vuelve piedra, es difícil sentir el amor de Dios. Pero debe ser muy triste vivir sin creer en nada», reflexionó Esperanza. «Debe ser como vivir en la oscuridad para siempre». «Así es, mi hija. Por eso tenemos que rezar por esas personas, para que Dios ablande el corazón de ellas y vuelvan a ver la luz». Esperanza asintió gravemente, como si estuviera memorizando una lección importante. A los 8 años ya había desarrollado el hábito de orar por las personas que encontraba por el camino, especialmente por aquellas que parecían tristes o amarguradas. Era su forma de esparcir un poco de la luz que llevaba dentro de sí. «Abuelita, si yo encontrara a una persona así, una persona que no cree en Dios, ¿qué debería hacer?» «Deberías mostrarle, con tus actitudes, qué tan hermoso es tener fe.
A veces, mi hija, las personas necesitan ver la bondad para volver a creer en ella. Esperanza guardó aquellas palabras en el corazón, sin saber que en pocas horas tendría la oportunidad de ponerlas en práctica de una forma que cambiaría para siempre la vida de un hombre que había olvidado cómo era sentir esperanza. El sol comenzó a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Del lado de afuera de la chabola, la favela despertaba para un día más de lucha y supervivencia. Pero dentro de aquel pequeño espacio hecho de madera y zinc, habitaba algo mucho más grande que la pobreza. Habitaba el amor incondicional entre una abuela y su nieta, y una fe capaz de mover montañas. Esperanza se levantó y fue hasta la pequeña ventana. Miró hacia el cielo que clareaba e hizo una oración silenciosa, pidiendo a Dios que bendijera aquel día y que trajera sanación para su abuela. No sabía que sus oraciones estaban a punto de entrelazarse con el destino de un hombre que había perdido todo y que esa misma mañana se dirigía hacia un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. El día transcurrió como todos los otros en la vida de Eduardo Monteiro, una sucesión mecánica de reuniones, llamadas telefónicas y decisiones que movían millones, pero que no conseguían mover ni un milímetro la piedra que se había instalado en su pecho. A las 7 de la noche, cuando el sol ya se había escondido detrás de los edificios y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo de diciembre, Eduardo finalmente decidió dejar la oficina. Sebastián debe haberse ido a casa, murmuró consigo mismo, recordando que había dispensado al conductor más temprano para que pudiera pasar la Nochebuena con la familia. Eduardo raramente demostraba consideración por los empleados, pero Sebastián era diferente. Había estado a su lado en los peores momentos, y eso significaba algo, incluso para un corazón aparentemente muerto. Decidió manejar hasta casa solo. Tomó las llaves del Porsche, un modelo deportivo negro que raramente usaba, prefiriendo siempre la comodidad blindada del Mercedes. Pero esa noche sintió ganas de tener más control, de sentir el volante entre las manos y la carretera bajo las llantas. Las calles estaban más vacías de lo normal. La mayoría de las personas ya había corrido a casa, ansiosa por comenzar las celebraciones navideñas. Eduardo conducía sin prisa, observando las decoraciones que transformaban la ciudad en una explosión de luces coloridas. Todo aquello le parecía un desperdicio monumental de energía, tanto la eléctrica como la humana. Fue cuando tomó una calle que normalmente evitaba, una vía que pasaba cerca de una de las favelas más grandes de la ciudad, que su destino se cruzó con el de Esperanza. Eduardo había elegido aquella ruta porque quería evitar el tráfico de las avenidas principales, pero no imaginaba que estaba siendo guiado por fuerzas que trascendían su comprensión racional. El Porsche subió la cuesta empinada y Eduardo pudo ver de un vistazo la extensión de la favela que se esparcía por la ladera del cerro. Miles de luces débiles parpadeaban en la oscuridad. Velas, bombillas viejas, fogatas. Era un espectáculo que debería haberlo conmovido, pero su única reacción fue acelerar un poco más, ansioso por dejar atrás aquella visión de la miseria urbana. Fue cuando vio a la niña. Esperanza estaba parada en la esquina, justo en la frontera entre el asfalto de la calle y la tierra batida que marcaba el inicio de la favela. Vestía un vestido azul descolorido que ya había conocido días mejores, zapatos de plástico agujereados y una chaquetita de lana que era demasiado grande para su cuerpo menudo. En las manos sostenía una pequeña bolsa de plástico, probablemente conteniendo los medicamentos de la abuela que había ido a buscar en la farmacia más cercana. Pero no fue su apariencia humilde lo que llamó la atención de Eduardo. Fueron los ojos. Incluso a distancia y bajo la luz amarillenta del poste, Eduardo consiguió ver que los ojos de la niña brillaban con una luz especial, una luz
que había visto solo una vez en la vida, en los ojos de su propia hija Sofía. Era una luz de esperanza pura, de fe inquebrantable, de alegría genuina a pesar de todas las adversidades. Eduardo pisó el freno instintivamente, haciendo que el Porsche se detuviera a pocos metros de la niña. Por un momento que pareció durar una eternidad, se miraron a través del parabrisas. Esperanza inclinó ligeramente la cabeza, con la curiosidad natural de los niños al ver un coche tan hermoso en una calle donde raramente pasaban vehículos que no fueran autobuses viejos o coches populares golpeados. Eduardo sintió que algo extraño sucedía en su pecho, como si un pequeño martillo hubiera golpeado la piedra que se había formado allí, produciendo una grieta minúscula, casi imperceptible. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por la momentánea debilidad, y estaba a punto de acelerar cuando ocurrió lo imprevisto. Un grupo de jóvenes bajó corriendo de la favela, gritando y riendo alto. No eran necesariamente peligrosos, apenas adolescentes llenos de energía en una noche de víspera de Navidad. Pero su movimiento brusco asustó a Esperanza, que dio un paso hacia atrás y tropezó con el bordillo. La niña cayó al suelo y los medicamentos se esparcieron por el asfalto. Algunos blísteres se rompieron y los comprimidos que habían costado el equivalente a una semana de alimentación rodaron por la calle como pequeñas perlas blancas perdidas en la oscuridad. Eduardo vio todo suceder en cámara lenta. Vio a la niña tratar de levantarse rápidamente. Vio sus manos pequeñas y delgadas, tratando de recoger los comprimidos que aún estaban enteros. Vio las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas cuando se dio cuenta de que había perdido una parte preciosa de la medicación de la abuela. Y entonces, algo que Eduardo Monteiro no hacía 15 años, sucedió. Sintió compasión. Apagó el motor y bajó del coche. Esperanza lo miró con una mezcla de miedo y sorpresa. Un hombre tan bien vestido, con un coche tan caro, acercándose a ella en una calle oscura de la periferia. Pero cuando sus ojos se encontraron nuevamente, el miedo dio lugar a la curiosidad. «¿Te lastimaste?», preguntó Eduardo, sorprendido por la gentileza en su propia voz. Hacía tanto tiempo que no hablaba con un niño que casi había olvidado cómo hacer eso. «No, señor», respondió Esperanza aún arrodillada en el suelo, tratando de recoger los últimos comprimidos. «Solo me caí, pero no me lastimé». Eduardo se agachó y ayudó a la niña a recoger los medicamentos. Sus manos, acostumbradas solo al toque suave del cuero italiano y la seda pura, tocaron las manitas callosas de Esperanza y sintió una descarga eléctrica recorrer todo su ser. «¿Son medicamentos importantes?», preguntó, observando los nombres en los blísteres. Eran medicamentos caros, del tipo que su seguro de salud privado cubría sin pestañear, pero que para personas como Esperanza representaban sacrificios inmensos. «Son para mi abuelita», explicó Esperanza, guardando cuidadosamente los comprimidos que aún estaban enteros. «Ella está muy enferma». Eduardo hizo un cálculo rápido y se dio cuenta de que la niña había perdido al menos la mitad de los medicamentos. Para él, sería una cantidad irrisoria reponer aquellos medicamentos. Para Esperanza y su abuela, la pérdida representaba tal vez una semana sin tratamiento. «¿Cuántos perdiste?», preguntó Eduardo. «Algunos», respondió Esperanza, tratando de no parecer muy triste. «Pero los que quedaron van a alcanzar para algunos días. Dios ha de dar una solución para el resto». Fue esa frase, dicha con una fe tan pura e inocente, la que hizo que la grieta en el corazón de Eduardo se profundizara un poco más. Miró a aquella niña que había perdido algo precioso, que vivía en la pobreza más absoluta, que llevaba sobre los hombros una carga demasiado pesada para su edad, y aún así hablaba de Dios con la naturalidad de quien habla sobre el amanecer. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo aún agachado al lado de la niña.
Esperanza, respondió ella, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y usted? Eduardo vaciló por un momento. Estaba acostumbrado a ser tratado siempre como señor Monteiro o doctor Eduardo. Hacía tanto tiempo que alguien había preguntado su nombre de forma tan simple y directa que casi se olvidó de cómo responder. Eduardo, dijo finalmente. Esperanza sonrió, y fue como si alguien hubiera encendido una vela en medio de la oscuridad. Era una sonrisa genuina, sin segundas intenciones, sin interés material. Una sonrisa que brotaba directamente del alma e iluminaba todo el rostro de la niña. «Es un nombre hermoso», dijo ella. «Mi abuelita siempre dice que nombre hermoso es señal de que la persona tiene un corazón hermoso también». Eduardo sintió una punzada en el pecho. Hacía 15 años nadie había sugerido que él pudiera tener un corazón hermoso. De hecho, él mismo había comenzado a dudar si aún poseía un corazón. ¿Usted cree en Dios?», preguntó Esperanza de repente, con la sinceridad desarmante de los niños. La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Era exactamente la cuestión que había pasado 15 años tratando de evitar, la herida que se había negado a examinar. Su primera reacción fue dar una respuesta evasiva e irse. Pero había algo en los ojos de Esperanza que le impedía mentir. «No», respondió él, con más dureza de la que pretendía. «No creo». Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y compasión, como si estuviera viendo a alguien que había perdido algo muy precioso y no sabía cómo encontrarlo. «Debe ser muy triste vivir así», dijo ella bajito, haciendo eco de las palabras que había intercambiado con la abuela esa mañana. Eduardo se sintió expuesto, como si aquella niña de 8 años pudiera ver a través de las capas de cinismo y amargura que había construido alrededor de sí mismo a lo largo de los años. Era una sensación incómoda y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora. «¿Por qué preguntaste eso?», quiso saber Eduardo. «Porque hoy es víspera de Navidad», respondió Esperanza, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Es una fecha especial cuando Jesús nació para enseñarnos sobre el amor. Incluso cuando todo está difícil, siempre hay motivo para agradecer». Eduardo miró alrededor, hacia la favela que se extendía cerro arriba, hacia las casas de madera y zinc, hacia la pobreza que rodeaba a aquella niña por todos lados, e intentó imaginar por qué ella podría estar agradecida. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Por qué agradeces?». Esperanza no vaciló ni por un segundo. «Por tener a mi abuelita, por tener un lugar donde vivir, por poder caminar y hablar y ver las cosas hermosas del mundo, por haber encontrado al Señor hoy para poder conversar sobre Dios». Sus palabras golpearon a Eduardo como flechas certeras. Aquella niña, que poseía menos bienes materiales de los que él gastaba en una sola comida en restaurantes caros, era capaz de encontrar motivos para la gratitud en medio de las circunstancias más adversas. Mientras él, que poseía todo lo que el dinero podía comprar, había pasado 15 años sumergido en la amargura y el resentimiento. «Esperanza», dijo Eduardo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz cargaba una emoción genuina. «Me gustaría reponer los medicamentos que perdiste». «No hace falta, señor Eduardo», respondió ella rápidamente. «Nosotros nos las arreglamos. Dios siempre da una solución». «Pero yo quiero ayudar», insistió Eduardo, y se dio cuenta de que esas palabras salían de un lugar dentro de él que había permanecido dormido por mucho tiempo. Esperanza lo estudió por un momento, con aquella sabiduría precoz que la adversidad a veces concede a los niños. Entonces, para sorpresa de Eduardo, hizo un pedido que él jamás podría haber imaginado. «Si el Señor me quiere ayudar de verdad», dijo ella bajito, «¿puede rezar conmigo?».
Las palabras de esperanza quedaron suspendidas en el aire entre ellos como partículas de luz dorada, cargadas de un poder que Eduardo no conseguía comprender racionalmente, pero que sentía reverberar en cada célula de su cuerpo. ¿Rezar? Él, que había renegado de Dios en el día más sombrío de su vida. Él, que había transformado su corazón en un mausoleo donde los sentimientos venían a morir. Yo no sé rezar, consiguió articular Eduardo, y al pronunciar esas palabras se dio cuenta de que estaba admitiendo algo mucho más profundo que una simple ignorancia religiosa. Estaba confesando que había perdido la capacidad de tener esperanza, de pedir ayuda, de creer que algo más allá de su propia fuerza pudiera influir en el curso de su existencia. Esperanza sonrió con aquella ternura infinita que solo los niños puros poseen, una ternura capaz de curar heridas que ni siquiera el tiempo había conseguido cicatrizar. «Es fácil, señor Eduardo», dijo ella, extendiendo su manita pequeña y callosa hacia él. «Solo tenemos que conversar con Dios como si fuera nuestro mejor amigo. Y Él lo es». Eduardo miró aquella mano extendida como si fuera un puente sobre un abismo infinito. Del otro lado del puente estaba un territorio desconocido, un lugar que había abandonado hacía tanto tiempo que ni se acordaba más de cómo era habitarlo. Pero había algo en la sinceridad de Esperanza, algo en la luz que irradiaba de sus ojos, que hacía imposible negarse. Lentamente, como si estuviera tocando fuego, Eduardo extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de la niña. El contraste era gritante. Su mano grande, suave, protegida por guantes de cuero italiano durante el invierno, al lado de aquella manita menuda, áspera por el trabajo precoz, pero calentada por un amor que trascendía las circunstancias materiales. «Puedes cerrar los ojos», susurró Esperanza, cerrando los suyos propios e inclinando ligeramente la cabeza. «No hace falta tener vergüenza. Dios ya conoce todo lo que está en tu corazón de todas formas». Eduardo vaciló. Hacía 15 años que no cerraba los ojos para rezar. De hecho, hacía 15 años que no rezaba de ninguna forma. Las últimas palabras que había dirigido a Dios habían sido una mezcla de súplica desesperada y acusación furiosa, en el hospital donde Elena y Sofía habían muerto. Desde entonces se había negado incluso a pensar en la posibilidad de que existiera algo más allá del mundo material. Pero allí, en aquella esquina oscura entre dos mundos, el asfalto que representaba su vida de lujo y la tierra batida que simbolizaba la lucha de Esperanza, Eduardo cerró los ojos. «Querido Dios», comenzó Esperanza con la naturalidad de quien conversa con un amigo íntimo, «gracias por este día, por poder conocer al señor Eduardo. Sabemos que usted tiene un plan para todo, incluso cuando no conseguimos entender bien». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Hacía cuánto tiempo no escuchaba a alguien hablar con Dios de forma tan íntima, tan confiada. Elena solía rezar así, con esa misma simplicidad conmovedora. Sofía también, antes de dormir, agradecía a Dios por las pequeñas alegrías del día, con una sinceridad que siempre lo emocionaba. «Queremos pedir que usted bendiga a mi abuelita», continuó Esperanza, y Eduardo pudo escuchar la emoción contenida en su voz. «Ella está enferma, y tengo miedo de quedarme sola. Pero sé que usted nos cuida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Una lágrima rodó por el rostro de Eduardo, la primera en 15 años. Intentó contenerla, pero era como tratar de sostener el océano con las manos desnudas. 15 años de dolor reprimido comenzaron a moverse dentro de él como placas tectónicas, causando terremotos en territorios hacía mucho considerados muertos. «Y queremos pedir también por el señor Eduardo», dijo Esperanza, apretando suavemente su mano. «Podemos sentir que él tiene un dolor muy grande en el corazón. Dios, ¿usted puede ayudarlo a encontrar la paz que está buscando?»
Eduardo se sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Cómo aquella niña que lo había conocido hacía pocos minutos conseguía ver a través de las murallas que había construido alrededor de su alma. Cómo conseguía percibir el dolor que había escondido tan profundamente que había llegado a convencerse a sí mismo de que ya no existía. Sabemos que a veces pasan cosas malas, continuó Esperanza, y sus palabras parecían dirigidas directamente a las heridas más profundas de Eduardo. Perdemos a personas que amamos, nos enojamos, nos entristecemos, pero usted nunca nos abandona, incluso cuando creemos que nos abandonó. Eduardo abrió los ojos y miró a aquella niña que rezaba con la serenidad de un ángel. ¿Cómo sabía? ¿Cómo una niña de 8 años, que vivía en la pobreza más absoluta, conseguía tener una comprensión tan profunda sobre pérdida y sufrimiento? Mi abuelita me enseñó que cuando tenemos mucho dolor es porque amamos mucho, dijo Esperanza, abriendo los ojos y mirando directamente a Eduardo. Y el amor de verdad nunca muere, señor Eduardo, solo cambia de lugar. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en 15 años, alguien había validado su dolor sin tratar de minimizarlo o explicarlo. Esperanza no estaba diciendo que debería seguir adelante o dejar el pasado atrás. Estaba reconociendo que su dolor era, paradójicamente, una prueba del amor que había sentido. «Perdí a mi esposa y a mi hija», dijo Eduardo de repente, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera censurarlas. «Murieron en un accidente. Mi hija tenía casi tu edad». Esperanza no demostró shock o piedad excesiva. En cambio, apretó la mano de Eduardo con más fuerza y asintió, como si comprendiera perfectamente la magnitud de su pérdida. «Ellas deben haber sido muy especiales», dijo ella simplemente. «Usted debe haberlas amado mucho, más que a mi propia vida», confesó Eduardo, y fue como si estuviera hablando por primera vez en 15 años sobre Elena y Sofía sin sentir que estaba traicionando su memoria. «Entonces, ellas nunca murieron de verdad», dijo Esperanza con una sabiduría que trascendía su edad. «Ellas viven en el amor que usted siente por ellas, y ese amor es una parte de Dios también». Eduardo miró a aquella niña como si estuviera viendo un milagro. Durante 15 años se había debatido con la cuestión de cómo un Dios supuestamente amoroso podría haber permitido que Elena y Sofía murieran. Se había convencido de que, si Dios existía, era cruel o indiferente. Pero Esperanza estaba ofreciendo una perspectiva completamente diferente, la idea de que el propio amor que sentía por ellas era una manifestación de lo divino. «¿Puedo contarle algo, señor?», preguntó Esperanza, aún sosteniendo su mano. Eduardo asintió, incapaz de hablar. «Mi abuelita dice que a veces Dios pone personas especiales en nuestro camino justamente cuando más las necesitamos. Creo que usted apareció en mi vida hoy porque yo necesitaba conocer a alguien que entendiera sobre perder a quien amamos». Eduardo frunció el ceño, confundido. «Pero eres solo una niña. Tú no perdiste». «Sí perdí», interrumpió Esperanza suavemente. «Perdí a mi mamá y a mi papá cuando tenía 3 años. Y ahora estoy perdiendo a mi abuelita también, poquito a poquito, todos los días». Eduardo se sintió como si hubiera recibido otro golpe. Aquella niña, tan joven, ya había enfrentado pérdidas que destruirían a la mayoría de los adultos. Y aún así, allí estaba ella, consolándolo, ofreciéndole esperanza, hablando de Dios con una fe inquebrantable. «¿Cómo lo logras?», preguntó Eduardo, su voz ronca de emoción. «¿Cómo consigues todavía creer, todavía tener esperanza, después de todo lo que pasaste?» Esperanza sonrió, y su sonrisa era como el primer rayo de sol después de una tormenta terrible. «Porque aprendí algo, señor Eduardo.
Podemos elegir qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos endurezca por dentro, como una piedra, o podemos dejar que nos enseñe a amar aún más a las personas que todavía están con nosotros. Eduardo miró a aquella niña, tan pequeña, tan frágil físicamente, pero llevando dentro de sí una fuerza que él había perdido hacía mucho tiempo. Ella había elegido el amor, incluso ante la pérdida, incluso ante la pobreza, incluso ante la incertidumbre sobre el futuro, había elegido mantener el corazón abierto. Esperanza, dijo Eduardo, su voz temblando, no sé si puedo volver a creer en Dios. He estado enojado con Él durante tanto tiempo. A Dios no le importa si estamos enojados con Él, respondió Esperanza con naturalidad. Mi abuelita dice que Dios prefiere que le gritemos a que finjamos que no existe. Al menos cuando gritamos, estamos conversando. Eduardo rió a través de las lágrimas, un sonido que no emitía hacía 15 años. Era verdad, durante todo ese tiempo, incluso negando la existencia de Dios, había estado constantemente furioso con él. Era una contradicción absurda, pero profundamente humana. ¿Quieres intentar hablar con él?, preguntó Esperanza gentilmente. No tiene que ser bonito. Puedes decir todo lo que estás sintiendo, incluso las cosas malas. Eduardo vaciló. La idea de hablar con Dios nuevamente lo aterrorizaba. Pero había algo en el aliento de Esperanza que hacía posible lo imposible. No sé qué decir, admitió. Di la verdad, sugirió Esperanza. Dios ya lo sabe de todas formas, pero a veces necesitamos hablar para poder escuchar nuestra propia voz. Eduardo cerró los ojos nuevamente. Por un largo momento permaneció en silencio, luchando contra 15 años de resentimiento y orgullo herido. Entonces, en una voz tan baja que era casi un susurro, comenzó a hablar. Dios, no sé si todavía creo en ti. No sé si me estás escuchando, pero estoy tan cansado de cargar toda esta rabia solo. Las palabras salían poco a poco, como agua de una fuente que había estado bloqueada por mucho tiempo. Esperanza permaneció en silencio a su lado, su mano pequeña ofreciendo un apoyo silencioso pero profundamente significativo. Sentí tanta rabia cuando Elena y Sofía murieron, continuó Eduardo, su voz ganando fuerza. No podía entender por qué dejaste que eso pasara. Ellas eran buenas, eran inocentes. ¿Por qué ellas y no yo? Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. 15 años de dolor finalmente encontrando una válvula de escape. Me transformé en alguien que ellas no reconocerían, confesó Eduardo. Me volví una persona dura, fría, incapaz de amar. Y ahora tengo miedo de que sea demasiado tarde para cambiar. Esperanza apretó su mano con más fuerza. Nunca es demasiado tarde, susurró ella. Mientras estamos vivos, siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Eduardo abrió los ojos y miró a aquella niña que había aparecido en su vida como un ángel disfrazado. Por un momento, tuvo la extraña sensación de que estaba mirando a través de una ventana hacia otro mundo. Un mundo donde aún era posible creer en la bondad, en la esperanza, en el amor. Esperanza, dijo él, su voz cargada de una emoción que no sentía hacía años. Me diste algo que pensé haber perdido para siempre. ¿Qué fue, señor Eduardo? Me diste esperanza. Permanecieron así por algunos minutos. Dos almas que se habían encontrado en medio del camino, una cargando dolores antiguos, otra cargando una sabiduría precoz, pero ambas unidas por la experiencia universal de la pérdida y por la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Eduardo miró alrededor y se dio cuenta de que, mientras conversaban y rezaban, el mundo había cambiado sutilmente a su alrededor. Las luces de la favela que antes le parecían símbolos de miseria, ahora brillaban como estrellas terrestres, cada una representando una familia, una historia, una lucha por la dignidad. Los sonidos que venían del cerro,
Música, conversaciones, risas de niños. Ya no eran ruido urbano indeseado, sino la sinfonía de la vida humana en toda su complejidad y belleza. «Esperanza», dijo Eduardo de repente, «quiero conocer a tu abuela». La niña lo miró sorprendida. «¿Está seguro, señor Eduardo? Nuestra casa es muy sencilla». «Estoy seguro», respondió Eduardo, y por primera vez en 15 años, sus palabras llevaban una convicción que venía del corazón y no de la cabeza. «Si aprendiste toda esa sabiduría con ella, entonces debe ser una persona muy especial». Esperanza sonrió radiante. «Lo es. La abuelita va a estar tan feliz de conocerlo. Siempre dice que toda persona que llega a nuestra casa es una bendición». Eduardo cerró el porche con llave, sabiendo que probablemente sería la primera vez que aquel coche pasaría la noche en una favela, y siguió a Esperanza por el sendero de tierra batida que serpenteaba cerro arriba. Con cada paso, sentía como si estuviera subiendo no solo una cuesta física, sino también saliendo de un valle emocional donde había permanecido por demasiados años. La chabola de María de los Dolores quedaba en una pequeña meseta, rodeada por otras construcciones similares. A pesar de la pobreza evidente de los materiales, madera contrachapada, láminas de zinc, ladrillos aparentes, había algo acogedor en aquel lugar. Pequeños jardines improvisados crecían en latas viejas, ropa colorida secaba en tendederos estirados entre las casas y el olor de comida casera flotaba en el aire. «¡Abuelita!», gritó Esperanza, empujando la puerta de madera. «¡Traje una visita!». Eduardo vaciló en el umbral. Hacía tanto tiempo que no entraba en una casa simple, sin lujos, donde las personas vivían con lo esencial. Su mansión tenía decenas de habitaciones, la mayoría de las cuales ni visitaba. Aquí, toda la vida de dos personas ocurría en un espacio menor que su vestidor. María de los Dolores estaba sentada en una silla de plástico, tratando de hacer crochet, a pesar de la debilidad en las manos. Cuando vio a Eduardo, sus ojos se iluminaron con la misma luz que brillaba en los ojos de Esperanza. Una luz que venía de adentro, independientemente de las circunstancias externas. «¡Dios mío!», exclamó la anciana, tratando de levantarse. «¡Qué honor recibir una visita tan ilustre!». «Por favor, no se levante», pidió Eduardo, acercándose rápidamente. «Usted no está bien». «Abuelita, este es el señor Eduardo», presentó Esperanza. «Me ayudó cuando me caí en la calle y perdí algunos medicamentos suyos. Y adivine, rezó conmigo». María de los Dolores miró de Eduardo a Esperanza, y una sonrisa llena de comprensión se extendió por su rostro arrugado. «Ah, entiendo», dijo ella, como si estuviera viendo algo que los otros no conseguían ver. «El Señor trabaja de formas misteriosas». Eduardo se sentó en la única otra silla disponible. Una silla de madera vieja pero sólida. Miró alrededor del pequeño espacio y vio cosas que había olvidado que existían. Fotos de familia pegadas en la pared con cinta adhesiva. Un pequeño pesebre hecho de barro. Velas que servían tanto para iluminación como para decoración. Libros apilados cuidadosamente sobre una caja que servía de mesa. «Usted tiene una nieta muy especial», dijo Eduardo, observando a Esperanza preparar un té en una tetera vieja. «Ella es mi milagro», respondió María de los Dolores, sus ojos brillando de orgullo. «Después de que murieron sus padres, pensé que también moriría de tristeza. Pero Dios me dio fuerzas para cuidarla, y ella me dio razones para vivir». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente. Él había hecho lo opuesto. Cuando perdió a Elena y Sofía, había elegido dejar de vivir, aunque siguiera respirando. «Esperanza me dijo que usted está enferma», dijo Eduardo delicadamente. María de los Dolores hizo un gesto con la mano, como si fuera algo sin importancia. «Ah, mi hijo, todo el mundo se enferma alguna vez.
Lo importante es no dejar que la enfermedad se apodere del corazón. Pero los medicamentos son caros, insistió Eduardo. Y por lo que entendí, ustedes están enfrentando dificultades para comprarlos. Dios siempre da una solución, dijo María de los Dolores, con la misma fe inquebrantable de la nieta. A veces, la solución viene de donde menos lo esperamos. Eduardo miró a Esperanza, que estaba concentrada preparando el té, y tomó una decisión que hacía 15 años no tomaba con el corazón. «Me gustaría ayudar», dijo él, «con los medicamentos, con el tratamiento médico, con lo que necesiten». María de los Dolores lo estudió por un largo momento, y Eduardo tuvo la impresión de que ella estaba leyendo su alma como un libro abierto. «Mi hijo», dijo ella finalmente, «¿por qué quiere ayudarnos? Ni siquiera nos conoce». Eduardo vaciló. ¿Cómo explicar que aquella niña había conseguido hacer en una hora lo que 15 años de terapeutas caros no habían conseguido? ¿Cómo decir que la fe simple de Esperanza había agrietado la piedra que llevaba en el pecho? «¿Por qué?», dijo él finalmente, «ustedes me dieron algo que había perdido. Me mostraron que aún es posible creer en la bondad de las personas». «¿Y qué ganamos nosotros con eso?», preguntó María de los Dolores, pero no de forma desconfiada. Era la pregunta de alguien que había aprendido que en la vida todo tiene un precio. «Nada», respondió Eduardo, y al decir eso se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. «No quiero nada a cambio, solo quiero hacer algo bueno. Hace tanto tiempo que no hago algo realmente bueno». Esperanza trajo el té, un té débil, servido en tazas desparejas, pero preparado con un cariño que Eduardo no experimentaba desde la muerte de Elena. Mientras bebía, observó la interacción entre la abuela y la nieta y vio reflejado allí el amor puro que había compartido con Sofía. «Señor Eduardo», dijo Esperanza de repente, «¿usted tiene familia?». La pregunta golpeó a Eduardo como siempre golpeaba, pero esta vez no trajo solo dolor, trajo también una extraña sensación de paz. «La tenía», dijo él, «una esposa y una hija. Murieron hace 15 años». «¿Y usted se quedó solo desde entonces?», preguntó María de los Dolores con gentileza. «Sí. Me cerré al mundo. Dejé de creer que valía la pena amar a alguien porque duele demasiado cuando lo pierdes». Esperanza se acercó y, sin pedir permiso, se sentó en el brazo de la silla de Eduardo. Era un gesto tan natural, tan lleno de inocente afecto, que Eduardo sintió su corazón contraerse. «Pero usted no perdió de verdad», dijo la niña. «Usted todavía las ama, ¿verdad?». «Las amo», admitió Eduardo, su voz embargada. «Entonces ellas todavía están vivas en el corazón del Señor. Y si están vivas en su corazón, pueden ver cuánto está sufriendo el Señor. ¿Será que ellas estarían felices sabiendo que usted dejó de vivir por causa de ellas?». La pregunta de Esperanza fue como un rayo de luz cortando 15 años de oscuridad. Eduardo imaginó a Elena y Sofía observándolo desde algún lugar más allá de la comprensión humana, viéndolo transformado en aquella criatura amarga y solitaria. ¿Aprobarían lo que se había convertido? ¿Su amor por ellas justificaba haber desperdiciado 15 años de vida? «Creo», dijo María de los Dolores suavemente, «que quien nos ama de verdad quiere vernos felices, incluso después de que ellas partieron». Eduardo miró a las dos mujeres que lo rodeaban, una anciana sabia llevando la experiencia de 7 décadas de vida, una niña pura llevando una fe que movía montañas, y se dio cuenta de que tenían razón. Elena siempre había sido generosa, siempre había querido lo mejor para él. Sofía siempre había sido alegre, siempre había esparcido luz por donde pasaba. Ninguna de las dos aprobaría en lo que se había convertido. «No sé cómo empezar de nuevo», confesó Eduardo. «Hace tanto tiempo que no sé cómo vivir, cómo amar, cómo tener esperanza».
Podemos enseñarle, ofreció Esperanza con la simplicidad de una niña que ofrece compartir un juguete. No es tan difícil como parece. Eduardo miró a aquella niña, tan pequeña, tan frágil, tan fuerte, y se dio cuenta de que estaba ofreciendo algo que todo su dinero no podía comprar: una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva oportunidad de amar y ser amado. ¿Ustedes me aceptarían?, preguntó él, su voz temblando con vulnerabilidad. ¿A un hombre viejo y amargado como yo? Mi hijo, dijo María de los Dolores, extendiendo su mano arrugada hacia él. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y a veces Dios manda personas especiales para darnos esa oportunidad justamente cuando más la necesitamos. Eduardo tomó la mano de María de los Dolores con una de las suyas y la mano de Esperanza con la otra. Allí, en aquella chabola simple, rodeado por dos mujeres que habían enfrentado pérdidas inimaginables y aún así habían elegido mantener el corazón abierto, Eduardo Monteiro finalmente entendió el verdadero significado de la Navidad. No se trataba de regalos caros o decoraciones elaboradas, se trataba de renacimiento, se trataba de la posibilidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido. Se trataba de encontrar familia en los lugares más inesperados y de descubrir que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Esperanza, dijo Eduardo, su voz firme por primera vez en 15 años. Me preguntaste si podía rezar contigo. Ahora quiero preguntarte, ¿pueden enseñarme a vivir nuevamente? Esperanza sonrió, y su sonrisa iluminó la pequeña chabola como si 1000 velas hubieran sido encendidas de una sola vez. Claro que podemos, señor Eduardo. Para eso estamos aquí. Y así, en víspera de Navidad, en una favela en lo alto de un cerro, un millonario que había perdido la fe encontró una nueva familia. Y una niña pobre que nunca había perdido la esperanza ganó un padrino que aprendería a amar nuevamente. El milagro de la Navidad había ocurrido una vez más, silencioso y poderoso como siempre, transformando corazones de piedra en jardines donde nuevos amores podrían florecer. El pequeño hospital privado que Eduardo había construido al pie de la favela estaba siendo inaugurado en una mañana soleada de junio. María de los Dolores, completamente recuperada después de meses de tratamiento intensivo, cortaba la cinta roja con manos firmes, mientras Esperanza aplaudía a su lado, vistiendo el uniforme de la escuela privada donde ahora estudiaba. Eduardo observaba la escena desde lejos, su corazón desbordando con una emoción que había aprendido a reconocer como alegría. En los últimos 6 meses, había descubierto que era posible construir una fortuna emocional que ningún mercado financiero podía evaluar. La favela se había transformado, no solo físicamente, aunque las casas ahora tenían saneamiento básico, luz eléctrica adecuada y agua corriente, sino principalmente en el espíritu. Eduardo había aprendido que no bastaba dar dinero. Era necesario dar oportunidades, dignidad, esperanza. «Señor Eduardo», gritó Esperanza corriendo hacia él después de la ceremonia, «la abuelita quiere que vengan a almorzar con nosotras hoy». Eduardo sonrió, un gesto que se había vuelto natural nuevamente. «Por supuesto, mi querida, pero hoy tengo una sorpresa para ustedes». Esperanza aplaudió, emocionada. Desde que Eduardo había entrado en sus vidas, cada día traía pequeños milagros, no solo materiales, sino principalmente emocionales. ¡Qué sorpresa! «Se van a mudar», anunció Eduardo, «a la casa al lado de la mía». Eduardo había mandado construir una casa especialmente para María de los Dolores y Esperanza. No una mansión ostentosa, sino un hogar simple, cómodo, donde pudieran mantener su identidad mientras disfrutaban de seguridad y comodidad. «Pero nuestra casita de aquí», comenzó la niña. «Seguirá siendo de ustedes», tranquilizó Eduardo.
para siempre. Y siempre que quieran visitar a los amigos de aquí, estaré aquí también. Porque Eduardo había descubierto algo sorprendente. Le gustaba estar allí, le gustaba la simplicidad, la autenticidad, el calor humano que emanaba de aquella comunidad, tanto que había decidido pasar la mitad de su tiempo en la favela, administrando los proyectos sociales que había creado. ¿Está seguro de que no se va a cansar de nosotras?, preguntó María de los Dolores, acercándose con aquella sonrisa sabia que Eduardo había aprendido a amar. ¿Cansarme?, rió Eduardo, abrazando a las dos mujeres que se habían convertido en su familia. Ustedes me enseñaron a vivir nuevamente. ¿Cómo podría cansarme de eso? Esa noche, mientras cenaban en la mesa simple de la chabola, porque Eduardo había insistido en pasar su última noche allí antes de la mudanza, Esperanza hizo una pregunta que lo hizo reflexionar. Señor Eduardo, ¿todavía siente tristeza cuando piensa en su esposa y su hija? Eduardo pensó cuidadosamente antes de responder. Era una pregunta profunda que tocaba el núcleo de su transformación. Siento nostalgia, dijo él finalmente. Pero ya no es una tristeza que duele, es una nostalgia que calienta el corazón. Porque ahora entiendo que ellas no se fueron completamente. Viven en el amor que siento por ustedes, en la bondad que aprendí a practicar, en la esperanza que ustedes me devolvieron. ¿Y a ellas les gustamos?, preguntó Esperanza con la curiosidad inocente de los niños. Eduardo miró a aquella niña que había cambiado su vida con una simple pregunta en una esquina oscura, y tuvo certeza absoluta de su respuesta. Ellas las aman, dijo él con convicción, porque ustedes me trajeron de vuelta a la vida, y ese es el mayor regalo que alguien podría darles. Más tarde, cuando María de los Dolores y Esperanza ya dormían, Eduardo salió de la chabola y miró las estrellas. Por primera vez en 15 años consiguió imaginar a Elena y Sofía sonriéndole desde arriba, aprobando el hombre en que se había convertido nuevamente. Gracias, susurró a la noche, por enviarme 2 ángeles cuando más los necesitaba. Una brisa suave sopló del cerro, llevando el perfume de las flores que ahora crecían en los pequeños jardines de la comunidad. Y Eduardo tuvo la extraña pero consoladora sensación de que sus palabras habían sido escuchadas. En el bolsillo de su camisa guardaba un papel arrugado, la primera oración que había escrito después de 15 años de silencio. En ella agradecía por 3 cosas: por el dolor que le había enseñado a valorar el amor, por la oscuridad que le había hecho apreciar la luz, y por una niña llamada Esperanza que le había mostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y así, bajo las estrellas de una noche de invierno, un hombre que había perdido todo descubrió que aún tenía todo por ganar, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no muere, solo se transforma, y que a veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. La vida, después de todo, siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que tienen el coraje de extender la mano cuando alguien pregunta: «Señor, ¿puede rezar conmigo?».